Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos sean a un video más de este canal. Vamos a explicar como tal cómo hacer que tu modo carrera sea lo más realista posible. Si te has preguntado cuáles son las opciones que puedes hacer para que esto suceda, aquí quédate en este video porque aquí te lo vamos a explicar. No olvides suscribirte, regalarme un like porque pues eso me motiva para seguir subiendo este contenido. Antes de comenzar como tal el modo carrera y elegir uno de los clubes, es muy recomendable que conozcas como tal la historia de tu club que vas a seleccionar. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, si agarramos a los Pumas, es muy probable que los Pumas durante su historia ellos ocupen mucho la cantera. Es muy difícil que contraten jugadores estrella, y esto es de conocerse. O si nosotros nos vamos a lo mejor por un Real Madrid, es muy probable que ellos gasten dentro de su chequera, saquen dinero, y muy poco probable que ocupen canteranos dentro de dentro de las temporadas. Y creo que pues muchos de los fichajes que vienen pues son fichajes de renombre, y eso es lo que puedes empezar a ver y empezar a tener un poquito más de coherencia a la hora de fichar jugadores importantes. Así que vamos a iniciar un modo carrera con un equipo no tan económicamente poderoso, para que podamos empezar con este video y pueda explicarles cómo está el tema de la realidad de los modos carreras. Por ejemplo, vamos a agarrar el Hull City, que es muy conocido por acá por los modos carrera en YouTube. Vamos a darle iniciar. Otra de las cosas dentro de la configuración que bien podemos empezar aquí a manipular y empezar a tomar decisiones para que este modo carrera sea bastante realista es esta configuración. Porque por aquí viene el tema de la moneda, el periodo de transferencias, la rigurosidad de las negociaciones y la toma de posición financiera. Por ejemplo, la moneda hay que cambiarla como tal, tanto en libras como en euros, que es la moneda dependiendo del equipo o dependiendo de la liga en donde estés participando. En mi caso es la liga de Inglaterra, vamos a dejarla como tal en libras. Ahora, el periodo de transferencia es muy importante que tú sepas que cuando tú comienzas un modo carrera y tú como tal las plantillas ya están lo más actualizadas posibles, ya no es como tal tan necesario dejar esta opción como tal activada. Lo más recomendable es dejarla de esta forma, porque ya empezaríamos como tal con el equipo ya creado o ya armado del club, y sería como tal lo más correcto para poder iniciar un modo carrera real y realmente ver si esos jugadores van a funcionarnos, y si no, pues esperarnos un mercado más y pues invertirle en ese mercado, ¿no? Otra de las opciones que también yo les recomendaría que no movieran en absoluto es la rigurosidad de la negociación. Estas deberían estar de manera estricta. ¿Cómo se manejan este tipo? ¿Cuál es la diferencia entre estricta y libre? Aquí dejaré una tarjetita para poderles explicar esta diferencia. Hice un video, así que dejaré aquí una tarjeta para que te pases a ver la diferencia. Yo lo recomendaría ponerlo de manera estricta. ¿Por qué? Porque así nos permitirá no poder hacer fichajes, no hacer como tal fichajes con clubes rivales, y esto pues en la vida real pues muy difícilmente un club pues, tal vez del Barcelona con el Real Madrid sea como tal, se haga como tal un fichaje tan fácil por el tema de la rivalidad que se existe. Así que esta opción es lo que hace, no te permite como tal fichar un jugador tan fácilmente si viene de un club rival. Ahora, la toma de posición financiera, que es algo que muchos normalmente ocupamos para tener un poquito de apoyo a la hora de comenzar un modo carrera, y ese dinero lo ocupamos para fichajes. Lo recomendable sería empezar con el dinero que el club pues, nos da al principio del modo carrera, y esto pues a la larga nos va a costar un poquito más de trabajo poder llevar al club a donde queremos. A lo mejor en mi caso, que estoy jugando en una segunda división, subirlo a primera división por el tema de que pues el equipo es muy modesto, pero esto a la larga nos va a ayudar a que el club pues pueda conseguir el objetivo esforzándose
y trayendo los jugadores que realmente pues nos alcanza con el presupuesto que tenemos. Así que lo recomendable es no activar esta opción, porque se nos haría bastante tedioso. En mi caso me aburre mucho si tenemos presupuesto para poder fichar, y eso pues como que le quita como tal interés al modo carrera. Así que esa es una de las recomendaciones que les voy a hacer. Yo, una vez como tal comenzando el modo carrera, es muy importante venirte a la zona de plantilla para poder identificar cada uno de los jugadores que cuentas, y también es importante echarte los partidos amistosos para que puedas darte una idea de qué clase de jugadores cuentas en la temporada. Como pueden recordar, pues ahorita pusimos como tal la opción de no poder fichar, así que nos daremos como tal una idea de cómo viene la plantilla armada y si más adelante necesitamos algún jugador. Si ustedes pusieron la opción de poder fichar, bueno, eso es una opción, y lo recomendable que se tiene que hacer en estos momentos, si tienes esa opción, es fijarte qué jugadores te hacen falta por posición y no por media, que es lo que normalmente nosotros buscamos, ¿no? Que tenga la media más alta o que sea un jugador conocido y que nos funcione bien. Lo recomendable y lo que hace un club normalmente es buscar las deficiencias que tiene la plantilla y de ahí empezar a fichar. Por ejemplo, supongamos que nada más tenemos 3 centros o 3 contenciones, pues lo ideal sería fichar un contención más por si se llega a lesionar alguno de nuestros jugadores, y de ahí en fuera pues empezar a tachar qué tipo de jugadores necesitamos y que no vamos a comprar. Esa es una de las recomendaciones que les vamos a hacer. Otra de las recomendaciones que se les hace y que la verdad muchos abusamos de ellas es las fuerzas básicas. Y como lo mencionábamos anteriormente, si tu equipo no es conocido por crear jugadores dentro de la cantera, pues no es tan necesario que tú lo saques. No es que diga que es obligación que no lo hagas, pero si tú quieres como tal ser o llevar a tu equipo tal y cual como el club lo hace normalmente, pues si escoges como tal a un Real Madrid y sabes perfectamente que el Real Madrid no genera jugadores de esta forma, pues es muy poco probable que tú lo tengas que hacer, ¿no? No es así. Por otro lado, pues también el tema es que pues muchos abusan también de estas posibilidades de sacar jugadores chetados y puedas sacar a lo mejor al próximo Mbappé, al próximo Haaland, y que pues de aquí te saques unos milloncitos y que pues todo se te haga bastante sencillo. Yo sé que es una práctica pues como tal pues no es tan mala por el tema de que pues tú estás sacando los jugadores y no estás como tal haciendo tanto trampa, ¿no? Pero creo que lo mejor sería que si tu club genera cantera, pues tú lo hagas, y si no, pues no lo termines haciendo. Y otra de las últimas recomendaciones que yo les hago es como tal agregar y cambiar la dificultad del gameplay como tal, y esto lo vamos a ir viendo para poder crear un poquito de dificultad para que esto no sea tan repetitivo a la hora de jugar el modo carrera. Lo recomendable es cambiar un poquito estas opciones para que tú tengas ese gameplay totalmente distinto y puedas divertirte y no aburrirte. Lo más seguro es que también es por eso que también muchos lo vemos tan cotidianamente, así que lo recomendable sería eso, que cambies como tal las configuraciones. Y bueno amigos, aquí quiero que me dejen en los comentarios y me digan si me faltó alguno que ustedes crean que me faltó durante este video. Pues estaré leyendo los comentarios y que pues aquí estaré dejando más videos por si te quieres pasar a ver el contenido del canal. Y pues adelante, eres totalmente bienvenido, que me dejes muchos likes y que comentes y te suscribas, que es muy importante porque estaré subiendo contenidos como el que estás viendo en este momento.